Me moví sigilosamente por la sala, tomé mi portátil y la guardé en su funda. Nate seguía enviando mensajes. Chloe Luz Cesaraba, a su marido. Oí términos como salida a bolsa y operaciones en Singapur como si fueran conceptos totalmente nuevos que acababan de descubrir. Mamá estaba en la cocina. Me daba la espalda, con las manos metidas en el agua sucia, fregando como si eso le diera sentido a su vida. Me quedé en el umbral y la observé un instante. Tenía los hombros rígidos, no por enfado, sino por incomodidad. Di un paso hacia adentro. Ella no se dio la vuelta. Simplemente no lo sabía, dijo finalmente. No me di cuenta de que lo que estabas construyendo era real. Nunca preguntaste, dije. Entonces se giró, con la toalla en la mano, goteando espuma. Nunca me lo explicaste. Sí, dije. Cambiaste de tema. Me miró fijamente durante un largo rato. Sabes, no quería hacerte sentir insignificante. Lo sé, dije. Pero lo hiciste de todos modos. De nuevo silencio, pero esta vez no se prolongó. Aterrizó. Supongo que pensé que estabas tratando de entender las cosas. Dijo como si fuera una fase. Estaba intentando comprender las cosas, dije. Así es construir algo. Es un proceso desordenado. Es incierto. No viene con títulos, garantías ni bonificaciones navideñas, pero es trabajo real. Y merece respeto. Ella asintió lentamente. Entonces, ¿por qué nunca me dijiste lo mucho que te dolía? Porque sabía que dirías eso, que no lo decías en serio, que simplemente no lo sabías, y estaba cansada de tener que demostrarle a mi propia familia que mi vida era válida. Un largo suspiro escapó de sus labios. Estoy orgullosa de ti. Yo también estoy orgullosa de mí misma, dije, pero ya no vine aquí buscando eso. Salí de la cocina y cogí mi abrigo del perchero. Me había puesto ese suéter neutro a propósito. Algo discreto, inofensivo, apropiado. Es curioso cómo eso reflejaba mi forma de moverme por esta casa, siempre intentando no llamar demasiado la atención. Al abrir la puerta, Chloe me llamó desde la sala. ¿Te vas? Sí, dije sin darme la vuelta. Vuelo temprano. Nate intervino, supongo que en clase ejecutiva. Miré por encima del hombro. No, es un avión de la compañía. Se rió, pero la risa se le atascó en la garganta cuando se dio cuenta de que no estaba bromeando. ¿En serio? Lo miré a los ojos. ¿En serio? La habitación volvió a quedar en silencio. Salí. El frío me despertó de golpe, de la mejor manera. Fresco, limpio, auténtico. Al llegar al coche, oí que se abría la puerta detrás de mí. Me giré y vi a mamá de pie en la entrada. ¿Volverás el año que viene?, preguntó. No respondí de inmediato. Solo si no soy el hazmerreír de la mesa, dije. Solo si ser yo mismo es suficiente. Ella sintió, no rápidamente, sino con sinceridad. Me subí al coche y arranqué, alejándome de la casa a la que tanto me había esforzado por pertenecer. Y por primera vez, no sentí que estuviera dejando atrás nada por lo que valiera la pena empequeñecerme. Aquella noche, al alejarme de casa de mi madre, no me sentí triunfante. No me sentí engreída, ni con la razón de mi lado, ni siquiera satisfecha. Me sentí libre. No como en un final dramático de película. No como alguien que escapa de la esclavitud, sino libre en un sentido más profundo y sereno. Como si por fin me hubiera liberado de una carga que había olvidado que llevaba. Durante la mayor parte de mi vida adulta, me quedé dando vueltas alrededor de esa mesa, esperando que algo cambiara. Esperando que tal vez este año me preguntaran cómo me iba y que realmente les importara la respuesta. Esperando que fueran curiosos, no críticos. Esperando que celebraran mi trabajo, aunque no lo entendieran del todo. Pero año tras año, el mensaje era el mismo: no eres uno de nosotros. No tienes el éxito suficiente en lo que importa. No eres stable, no eres traditional, no eres real. Así que me encogí, suavicé mi voz, suavicé los bordes de mi ambición. Conté historias más sencillas para que no se sintieran amenazados. Y los dejé reír, pensando que tal vez mantener la paz era más importante que guardar la verdad. Pero la verdad no permanece callada para siempre. A veces entravestida de gris. Abre un portátil. Te llama por tu título delante de las mismas personas que intentaron borrarlo. Y de repente, el silencio se convierte en poder. Esa noche, no reclamé nada. Low reveal. Siempre había sido suficiente. Siempre había sido competente, siempre había estado construyendo algo real. Simplemente no habían estado preparados para verlo. Ahora sí. Y, lo respeten o no, ya no necesito su permiso para existir plenamente. El éxito no necesita aplausos. No necesita permiso.
A veces, solo necesita que lo dejen tranquilo el tiempo suficiente para que alcance su máximo potencial. Y a veces, la verdadera victoria es no tener que volver a explicarlo jamás. No lo dijo para impresionarlos. Lo dijo porque era verdad. Nate nos miró alternativamente como si estuviera viendo un partido de tenis que no lograba seguir. Mi madre apretó un poco más la servilleta. Mi padre se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Lucas se dirigió a mí de nuevo. Además, el equipo de Singapur comentó que la presentación que presentaste el jueves pasado es el diagrama de procesos más optimizado que han visto de cualquiera de nuestros líderes norteamericanos. Gracias, dije simplemente. Me alegro de que haya aterrizado. Chloe intentó recuperarse. Eso es guau. Entonces, Hallie, ¿cuál es tu papel otra vez? Lucas respondió antes de que yo pudiera. Es nuestra directora de operaciones y la mejor con la que he trabajado. Lo dijo sin rodeos, como si fuera un hecho. Porque lo era. No me regodeé. Ni siquiera sonreí. Simplemente asentí y volví a la pantalla, revisando los cambios de raíz marcados. Todo sigue igual. Que se aguanten. El resto de la cena transcurrió en una cortesía atónita. Nadie volvió a hacer ninguna broma. Nadie me preguntó por mis pequeños proyectos paralelos. De hecho, nadie me preguntó absolutamente nada, y me pareció perfecto. Después de cenar, la familia se fue reuniendo en la sala como de costumbre. Algunos tomaron café, otros se acomodaron para quejarse de los retrasos en el aeropuerto o del precio de la gasolina. Pero el ambiente habitual de la sala estaba ahora silencioso, ensombrecido por la presencia del hombre del abrigo gris, quien, sin alzar la voz, había trastocado por completo la rutina familiar. Lucas se quedó a mi lado, revisando algunos archivos, con un tono tranquilo y concentrado. Hablamos de estrategia, zonas de despliegue, necesidades de personal. Probablemente para los demás sonaba a galimatías, pero para mí era paz. Era fluidez. Era la primera vez que me sentía comprendido en esa mesa. Chloe se acercó con una taza de café en la mano y se quedó detrás del sofá como si intentara unirse disimuladamente a una conversación a la que no había sido invitada. ¿Y cómo se conocieron?, preguntó. Lucas levantó la vista de la pantalla. Nos conocimos en una cumbre regional de logística hace 5 años. Yo estaba hablando sobre sistemas de cumplimiento escalables. Hallie estaba desmantelando mi modelo en la sala. Salt una risita. Me llamaste un alborotador educado. Lo eras, dijo con una sonrisa. Pero también tenías razón, y no me daba vergüenza admitirlo. Chloe rió nerviosamente. Vaya. No tenía ni idea de que estuvieras tan involucrada en asuntos de la industria, Hallie. Wallmeyer. Nunca me lo preguntaste. Parpadeó y luego esbozó esa sonrisa forzada que la gente usa cuando se siente acorralada. Bueno, me alegra ver que estás bien. Lucas arqueó una ceja. Ella está más que bien. Le di un pequeño codazo. No hagamos que esto sea incómodo. Para nada, dijo, girando ligeramente el portátil para que yo pudiera seguir editando. Te has ganado cada palabra. Detrás de ella, Nate estaba hablando por teléfono, susurrándole algo a su esposa. Vi a mi madre mirar hacia allí, con el ceño fruncido, como si estuviera reorganizando la jerarquía familiar en su cabeza y no le gustara el resultado. Lucas finalmente se levantó para marcharse. Tenía que hacer otra parada y no quería quedarse más tiempo del debido. Mi madre lo acompañó hasta la puerta, de repente muy amable, preguntándole cómo le había ido el viaje, el frío, si quería llevarse un trozo de pastel para el camino. Él declinó con impecable educación, estrechó la mano de todos los presentes y, cuando llegó a mi padre, le dijo: «Tienes a alguien muy listo en tu familia. Espero que lo sepas». Mi padre asintió con rigidez. Supongo que estamos aprendiendo. Lucas se dirigió a mí al final. Avísame cuando termines de revisar esas zonas rojas. Esperaré a tener noticias tuyas antes de lanzar la actualización. Lo haré. Gracias por pasarte. Sonrió, saludó brevemente a la sala y se marchó. Al cerrarse la puerta tras él, la habitación suspiró. Y entonces, como por reflejo, las preguntas empezaron a surgir. Un momento, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con él? ¿Está casado? ¿Viajas mucho a Singapur? No respondí, no porque no quisiera, sino porque no les debía explicaciones. Ya no. En vez de eso, volví a la mesa del comedor, tomé mi portátil y la cerré lentamente. Me moví por la habitación con aparente facilidad, recogiendo mis cosas y dándoles tiempo para asimilar la nueva realidad que acababan de presenciar. Mamá volvió a entrar en la habitación, alisándose el suéter como si intentara quitar las arrugas de lo que acababa de suceder. Se aclaró la garganta. Hallie,
¿Por qué nunca nos lo dijiste? Mi voz sonó firme. Sí lo hice. Simplemente no me escuchaste. Se sobresaltó ligeramente. No porque yo hubiera gritado, sino porque no lo había hecho, porque lo dije con claridad y calma, y eso hizo que fuera más difícil negarlo. Chloe habló a continuación, con un tono más suave que antes. No queríamos hacerte sentir invisible. Me volví hacia ella. No me hiciste sentir invisible. Simplemente actuaste como si no mereciera mi atención a menos que tuviera algo que demostrar. Nate se removió en su asiento. Vamos, eso no es justo. Somos familia. Exacto, dije. Y se supone que eso significa algo. Pero cada vez que venía aquí, era evidente que no encajaba en tu idea de éxito. Así que dejé de hablar de lo que hacía. No porque no estuviera orgulloso, sino porque me cansé de que se rieran de mí personas que jamás me habían preguntado por los detalles. Nadie respondió. Tomé mi abrigo del perchero del pasillo y me lo puse sobre los hombros. Me detuve un instante, no por inseguridad, sino porque quería recordar ese momento. El silencio, la quietud, la comprensión que se reflejaba en rostros que durante tanto tiempo se habían negado a verme con claridad. No lo traje aquí para impresionarte, dije. Lucas vino a dejar un trabajo. Eso es todo. Pero quizás la próxima vez que desestimes el trabajo de alguien en esta mesa, lo pienses 2 veces. Y entonces caminé hacia la puerta principal. Después de que Lucas se fue, las preguntas llegaron como una sutil emboscada. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con él? ¿Hablas con él con regularidad? Espera, ¿cuál es tu cargo? En realidad no eran preguntas. Eran intentos de retroceder en el tiempo, de reformular las suposiciones que se habían hecho sobre mí para que coincidieran con lo que acababan de presenciar. No participe. Había pasado demasiado tiempo intentando que me escucharan en esta casa, demasiado tiempo intentando suavizar mi actitud para no parecer arrogante, demasiado intensa o demasiado ambiciosa. Lucas había dicho más en 5 minutos de lo que a mí me habían permitido decir en 5 años. Me llamo Hallie Mercer y si hay algo que he aprendido sobre la familia, es esto. La sangre es más espesa que el agua, pero el ego es más denso que ambas. Cada año, mi madre insiste en que todos volvamos a casa para la cena de Navidad. Hermanos, parejas, hijos, todo el paquete completo, brillante y disfuncional. Y cada año, lo aguanto como si fuera una sala de juntas llena de ejecutivos engreídos que intentan superarse unos a otros. Solo que esta vez, las bromas no fueron sutiles. Entonces, Hallie, dijo mi cuñado, después de haberse tomado ya 2 copas, ¿sigues con esos pequeños proyectos paralelos en Internet? Sonreí a pesar de que sentía un nudo en el estómago. Dirijo una empresa de tecnología logística, respondí con calma. Ah, claro, rió entre dientes, mirando alrededor de la mesa. Ahora es toda una jefa, amigos. Se desató la risa. Incluso mi madre esbozó una media sonrisa antes de coger los panecillos. Fue entonces cuando oí que se abría la puerta principal. Una ráfaga de aire frío entró en el comedor y, con ella, un hombre con un abrigo gris pizarra. Todos se giraron. Me puse de pie lentamente, con los ojos muy abiertos. Lucas. Me hizo un gesto con la cabeza y luego miró la mesa. Perdón por llegar tarde, dijo. ¿Me importa si me siento aquí? Acercó la silla a mi lado. Y así, la sala quedó en silencio. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi familia sí me escuchaba. Cuando sacaba excelentes calificaciones, tenía un trofeo de debate en una mano y una carta de beca en la otra. Era el chico prometedor, el que iba a lograr algo grande. Y lo logré, solo que no de la manera que ellos entendían. Tras graduarme, conseguí un trabajo bien remunerado en un banco corporativo, ascendí rápidamente y renuncié a los 2 años. Lo odié por completo, los cubículos, la monotonía, las reuniones vacías. Me marché con algunos ahorros, el alma agotada y una idea descabellada, una plataforma de optimización logística asequible para pequeñas empresas. Empezó con largas jornadas de trabajo, contratos freelance, cenas de fideos instantáneos y un socio que confiaba más en mis hojas de cálculo que yo mismo. Ahora, 7 años después, tenemos un equipo de 22 personas, unos ingresos mensuales de 6 cifras y una sólida reputación en el sector B2B. Pero para mi familia, yo seguía jugando a ser emprendedor. En cada cena de Navidad, me lo recordaban. Chloe acaba de ser ascendida a vicepresidenta ejecutiva. Mi madre sonrió radiante esa misma noche, señalando a mi hermana mayor con su copa de vino. Chloe se encogió de hombros, con una falsa modestia que se reflejaba en sus pendientes de perlas. Es algo regional, nada del otro mundo. Aún así, continuó mamá, después de tener 3 hijos y llevar una casa, es impresionante.
No todo el mundo puede compaginar el trabajo y la vida personal. Todos me miraron como si fuera Q. Sonreí y di otro sorbo de agua. Nadie me preguntó qué había estado haciendo. Nunca lo hacían. Este año casi no voy. Tenía todas las razones para faltar. Plazos de entrega con clientes, contratos con proveedores, auditorías de fin de año. Pero mi madre me llamó la semana pasada y me dijo, no sería Navidad sin todos ustedes aquí, aunque estén ocupados con lo que sea que hagan. Su voz se apagó como siempre cuando hablaba de mi trabajo. Vaga, insustancial, como si vendiera calcetines en Etsy o diera clases de yoga por Zoom en un sótano. Pero la culpa es una moneda de cambio muy poderosa en mi familia. Así que empaqué una botella de vino, me compré un suéter de color neutro y me prometí a mí misma que mantendría la cabeza baja y la boca cerrada. En cuanto entré en casa, tuve una sensación de déjà vu. La voz de mi padre resonaba en el televisor del salón, discutiendo sobre quarterbacks. Chloe ya estaba en la cocina dando órdenes a los del catering como si fueran generales en guerra. Mi hermano Nate llegó tarde, como siempre, oliendo a colonia cara y a viaje de negocios. Dejé la copa de vino en la encimera, recibí un abrazo que parecía más bien un cacheo, y enseguida me sentaron en el extremo de la mesa del comedor, junto al perchero y la mesa de los niños. Nadie me preguntó de dónde venía. Nadie me preguntó absolutamente nada. La cena comenzó con elegancia y terminó con pullas. Al principio leaves. ¿Así que sigues trabajando desde cafeterías? ¿O es que te encanta no tener jefe? Luego, el tono cambió, como siempre ocurría cuando el vino empezaba a correr. Quería novedades no por curiosidad, sino por costumbre, por jerarquía. Entonces, Hallie, había preguntado mi hermano Nate antes de la interrupción, ¿qué haces exactamente en tu día a día? Superviso las operaciones de nuestra plataforma logística, dije con voz firme. Implementación para clientes, arquitectura del sistema, análisis. Eso suena complicado, dijo con una sonrisa burlona. Pero bueno, mientras seas feliz, ¿no? Esa era su frase favorita. Mientras seas feliz. El beso pasivo-agresivo de la muerte. La frase que la gente usa cuando cree que has echado tu vida a perder, pero no quiere discutir en la mesa. Todos volvieron a reír. En ese momento entró Lucas. Lucas Warner no encajaba en la casa de mi madre. No porque no fuera bienvenido, mi familia ni siquiera lo conocía, sino porque hombres como Lucas pertenecían a salas de juntas, no a comedores que aún lucían letreros de vive, ríe, ama, en la pared. No era ostentoso, simplemente astuto. Llevaba un abrigo de lana gris, un suéter azul marino y una mirada serena que escudriñaba la habitación como si estuviera evaluando riesgos constantemente. Dejó su maletín del portátil a mi lado, señaló la mesa con la cabeza y dijo con una seguridad natural, no quería molestar. Hallie tenía algunos asuntos pendientes de fin de trimestre. Espero que no haya problema. Pasé a saludar. Mi madre parpadeó como si alguien acabara de hablar en mandarín. Mi hermano, en cambio, se enderezó. Por supuesto, dijo mamá, parpadeando rápidamente. ¿Eres colega? Lucas sonrió cortésmente. Algo así. Me miró. ¿Puedo sentarme aquí? Asentí con la cabeza. Por favor. Se sentó a mi lado. Fue entonces cuando el ambiente cambió. ¿Conoces ese silencio que precede a una tormenta? ¿Esa pausa pesada que se instala en el pecho? Eso era lo que inundaba la mesa. Chloe parecía estar intentando ubicarlo. Nate parecía haberse tragado un limón. No dije nada. No hacía falta. Lucas abrió su portátil, hojeó algunos archivos y giró la pantalla hacia mí. Estos son los ajustes finales al despliegue de Northline. He marcado 2 zonas rojas en Georgia. Pensé que quizás querrías aprobar el cambio de ruta antes de que lo pongamos en marcha. Asentí con la cabeza. Eso era lo que esperaba ver esta noche. Nadie habló. Incluso los niños en la mesita estaban callados. Chloe se inclinó hacia adelante. Lo siento. Northline, Como and Northline Freight. Lucas levantó la vista. Sí, estás con ellos. Yo los dirijo. Otro silencio. Nate se atragantó ligeramente con su bebida. Eres Lucas Warner, el director ejecutivo. Lucas no Pestaño. Lo soy. Mantuve una expresión impasible. Por dentro, sentía que el corazón me latía con fuerza, no por nerviosismo, sino porque durante años había dejado que esa gente me considerara inferior. Y ahora, el hombre más poderoso con el que había trabajado acababa de entrar en su mundo artificial y se había sentado a mi lado. Chloe parecía nerviosa. Acabo de leer sobre su salida a bolsa el mes pasado. Lucas sonrió. Fue un trabajo en equipo. No lo habríamos logrado sin la estrategia operativa de Hallie.
Ella es la razón por la que nuestra tasa de rotación bajó del 1,8% el trimestre pasado.